informativo. 10 de octubre del 2019, así arrancamos este espacio informativo de NTN 24. Hasta ahora Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes, Carlos. Hola, buenas tardes, Ruth. Buena tarde. Tenemos 60 minutos para actualizarnos con lo que es noticia. Aquí están los titulares. 5 muertos dejarían los 7 días de protestas por las medidas económicas del presidente Lenín Moreno Garcés. Así al menos lo asegura la Defensoría del Pueblo de Ecuador. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Son alrededor de tres decenas de ciudadanos venezolanos que ahora están a órdenes de la justicia. El secretario particular de la Presidencia de Ecuador aseguró en la mañana de NTN 24 que hay ciudadanos venezolanos detenidos por su participación en los disturbios durante las manifestaciones en Quito y en Guayaquil. Aseguró que estas personas van a ser judicializadas y luego deportadas. Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Bienvenidos. 8 policías y 2 periodistas en este momento se encuentran retenidos por parte de los manifestantes indígenas en Ecuador. Ellos protestan contra los ajustes económicos del gobierno. Los uniformados, entre ellos una mujer, fueron mostrados sobre la tribuna del Ágora de la Casa de la Cultura en Quito, la capital. Allí los indígenas siguen concentrados. Así es, los manifestantes estaban exigiendo que las cadenas de televisión a las que pertenecen los comunicadores Freddy Paredes de Teleamazonas y Alex Ceballos de Ecuavisa transmitan en vivo las demandas que tienen en contra del gobierno de Lenín Moreno Garcés. Las protestas se incrementan y con ellas los hechos de violencia. Las autoridades están reportando hasta el momento 5 muertos durante los desmanes. Compañeros obreros, ¿hasta cuándo estamos sumisos a la política de la oligarquía? Tenemos que luchar hasta las últimas consecuencias. Por eso el camino en el Ecuador está abierto para seguir adelante. No es nuestra culpa que nosotros estemos aquí, es culpa de Lenin. Las protestas en Ecuador ya habrían cobrado la vida de al menos 5 personas, entre ellas un líder indígena de la provincia de Cotopaxi. Así lo informó en la mañana de este jueves la Defensoría del Pueblo en un comunicado. La Defensoría del Pueblo, ante el sensible fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Cotopaxi y de 4 personas más en el país, expresa a sus familiares su solidaridad por tan irreparable pérdida. Hacemos un llamado al gobierno nacional a erradicar la violencia y garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social de forma pacífica. Información que también fue confirmada por el movimiento indígena que este jueves adelanta una nueva movilización en las calles de Quito. Tenemos un muerto aquí. Vamos a tener la misa, pero ese compañero que fue al cielo, que estés en cada uno de nuestros corazones para poner potencia, compañeros. Las marchas llegaron hasta la Casa de la Cultura. Los manifestantes tomaron las instalaciones y allí retuvieron a 8 integrantes de la policía. Además, pese a que el gobierno señalaba que avanzaba un proceso de diálogo con los pueblos originarios, la información fue negada por los líderes de las movilizaciones. Solo reconocieron haber tenido reuniones exploratorias con representantes de Naciones Unidas y la Iglesia Católica, que han ofrecido su trabajo como mediadores. En el programa de la mañana de NTN 24 hablamos con Juan Sebastián Roldán, el secretario particular de la Presidencia de la República del Ecuador. El funcionario dijo que los reportes oficiales indican que no hay víctimas mortales a causa de estas protestas y disturbios en el territorio ecuatoriano. Además ha confirmado que hay ciudadanos venezolanos detenidos por su participación en estos disturbios y los hechos de violencia que se han registrado en la última semana en el país. Confederación Nacional de Indígenas dicen hay miembros que han perdido la vida. ¿Se sabe algo de esto? El gobierno no tiene ninguna víctima oficialmente reportada. Las fuerzas del orden del Ecuador han hecho todo lo posible porque eso no suceda. Ayer, de hecho, la marcha que se hizo de los indígenas de Quito, el presidente lo agradeció, la ministra de Gobierno lo agradeció. Fue una marcha pacífica en la que los policías acompañaron la marcha porque no hubo destrozos. Después de eso sí, lamentablemente hubo destrozos en 2 patrimonios culturales de la humanidad, Quito y Cuenca, que si ustedes ven las imágenes eran ciudades como si habría pasado una guerra encima de ellas, porque los manifestantes rompían las calles para poder tener piedras, rompían las calles para esconder las bombas lacrimógenas, y eso no es tolerable. No hay ninguna víctima
mortal reportada. Una persona murió el primer día de las manifestaciones atropellada. Uno de los manifestantes fue atropellado por un ciudadano común y corriente al que le estaban rompiendo los vidrios del auto los mismos manifestantes y en la desesperación huyendo mató a una persona. Señor Roldán, se habla de presencia de gente extranjera en este tipo de actos vandálicos. ¿Qué certeza hay de eso y de qué nacionalidad estamos hablando? Son alrededor de tres decenas de ciudadanos venezolanos que ahora están a órdenes de la justicia. Nosotros estamos agilizando los procesos para poder deportarlos y para poder, además de encarcelarlos, aquí no va a haber ningún miramiento. Nosotros en el Ecuador abrimos los brazos a los hermanos venezolanos que están viviendo la tortura del gobierno de Maduro, pero por supuesto se los abrimos a las personas que vienen a hacer el bien, las personas que quieren sumarse a destrozos, a saqueos, a extorsión. Esas personas van a tener el castigo que la ley ecuatoriana lo prevé y en los casos más leves van a ser deportados. Vamos a ir en directo a Guayaquil. Nuestra enviada especial, Andrea Bernal, conversa con el presidente Lenín Moreno. Momentos, ¿no? En mejores momentos, decíamos hace un rato, tomarnos un café más distendido, pero, presidente, usted siempre nos atiende cuando también hay complicaciones y eso le agradecemos. Un país que lleva 7 días, algunos dicen convulsionado, de violencia, con un paro también, una protesta nacional importante. En estos momentos los indígenas retienen a 2 periodistas de 2 canales de televisión y tienen a 8 o 9 policías retenidos en la Casa del Ágora de la Cultura en Quito. ¿Qué información tiene usted sobre eso? Bueno, yo quisiera empezar ese diálogo, Andrea, indicando cuál fue el origen de las protestas. El origen de las protestas fue un hecho de principios, una decisión de principios por parte de la Presidencia de la República, por parte del Gobierno Nacional. Yo había manifestado que jamás claudicaré con un principio. Y no puede ser un principio el hecho de que haya gente que se aproveche de un recurso del Estado que les corresponde a los más pobres para enriquecerse. Y peor todavía, que sea utilizado ese recurso que es subsidiado, sea aprovechado para el contrabando, para actos delictivos, bajo ninguna circunstancia. Es por eso que decidimos nosotros normalizar, regularizar y sincerar los precios del combustible diésel y la gasolina. Bien, ese momento inmediatamente hubo una reacción, por cierto, y la reacción no fue sino de exigirse que se derogue la medida. Nosotros planteamos algo totalmente distinto, que es que no se derogue la medida, sino que se utilice esos recursos realmente para quienes lo requieren, para erradicar la pobreza extrema y ojalá, o por lo menos disminuir la pobreza. Entonces, por eso que hemos hecho un llamado siempre cordial al diálogo a los sectores indígenas, para indicarles de que estamos dispuestos a ceder muchísimos espacios, a utilizar esos recursos para el desarrollo del campo, al cual desde hace largo rato no se les regresa. A ver, desarrollar el campo, qué sé yo, silos, maquinaria, equipos, semillas certificadas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, escuelas comunitarias, centros médicos comunitarios, centros de acopio, etcétera, etcétera. Todo aquello que los campesinos, que los indígenas requieran para su desarrollo, ahí estaremos para proporcionárselo, porque para eso esos recursos. Esos recursos, vuelvo a recalcar, no deben estar destinados a enriquecer, peor, a delincuentes. ¿Pero qué sucede? Exacto, vamos por partes, porque usted habla de diálogo, presidente, pero vuelvo a mi pregunta. En este momento hay periodistas retenidos, policías retenidos, están diciéndole a Ecuavisa y a Teleamazonas que tienen que transmitir en directo lo que ellos están haciendo. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando? ¿Es posible dialogar? En un momento volvemos a la narrativa. Perfecto. Para poder tener el panorama completo. Yo he recibido la llamada gentil siempre de autoridades nacionales e internacionales que se han comprometido a mediar, a hacer una convocatoria al diálogo. Yo les he manifestado, sí, diálogo, pero primero paz. Primero que los ciudadanos estén en paz, que las ciudades estén abastecidas y que no se esté amenazando con matarlos de hambre. Bajo esas circunstancias no puede haber diálogo. 2 personas que están golpeando no pueden estar hablando de paz al mismo tiempo. Es por eso que usted recordará, Andrea, que cuando nosotros de manera generosa ofrecimos al gobierno de Colombia el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ellos vinieron acá, verdaderamente fueron extraordinariamente atendidos, muy bien atendidos, mientras se llevaba el diálogo de paz, el diálogo en paz. Pero ¿qué sucedió? Que inmediatamente empezaron a ser atentados contra la seguridad, contra la integridad de las personas y ustedes decidieron entonces, definitivamente, no ser garantes de ese diálogo. El momento en que ustedes decidan vivir en paz, vivir por lo menos el momento mientras se dialoga en paz,
el diálogo funciona, caso contrario no. Entonces, es lo que se ha manifestado. Diálogo sí, pero primero como condición la paz, de lado y lado. Nos pacificamos, nos calmamos todos y ese momento empezamos a conversar. Pero encantado. Han exigido que sea con el presidente de la República. El presidente de la República ha implementado como política de Estado el diálogo, la conversación, los acuerdos mínimos, los consensos, porque la vida es eso, precisamente ponerse de acuerdo, porque no necesariamente usted tiene la misma opinión que yo, pero yo tengo que aprender a respetarla, es más, a escucharla y ojalá tomar más de uno de los conceptos y convertirlos en míos. Esa es la consecuencia de un diálogo. Porque dialogar es una cosa, presidente, pero sí, negociar es otra. Así es. Ustedes están dialogando y negociando con los indígenas en este momento. Ayer la ONU salió un comunicado a decir que había unos intentos de diálogo, que estaba mediando para eso, pero que no había negociaciones. ¿Se está negociando con los indígenas? Lo que pasa es que la negociación es una primera instancia en la cual se acuerdan los términos de la paz. Se acuerdan los términos de la paz. Este término va, este término viene. Y a partir de ese momento, ya cuando se acuerda la negociación de la paz, ese momento inmediatamente sobreviene el diálogo. Yo entiendo así, no soy un experto en negociaciones, pero lo entiendo perfectamente así. Pero una cosa que es importante que quiero que conozca, Andrea, ¿quiénes se sumaron a este propósito? No se olvide que hace una semana y poco, y todavía sigue allí, Rafael Correa, fueron Patiño, fueron Pavón y fue Hernández, que son los dirigentes altos de lo que llaman ellos la Revolución Ciudadana. Ellos fueron allá a recibir órdenes de ese sátrapa, de ese criminal asesino que está sometiendo al pueblo al peor sufrimiento, al peor apocalipsis que se ha visto jamás en América. Casi 5 millones de personas desplazadas, yo creo que son suficiente evidencia de lo que está pasando. Lo están viendo ustedes en Colombia y lo estamos viendo nosotros en Ecuador, así como los otros países de hermanos. Se sumaron inmediatamente a la medida y empezaron con sus actos violentos. Porque por esencia los indígenas no son violentos. Ellos suelen manifestarse en paz, enérgicamente, pero en paz, y a eso tienen derecho de acuerdo a la Constitución. Lo que no tiene derecho nadie es hacer lo que hicieron estos sinvergüenzas, auspiciados desde Caracas y con las órdenes de Maduro y Correa, para empezar a agredir a las personas, a dañar los bienes públicos, principalmente de las ciudades, mire, que son patrimoniales. Han robado en Guayaquil, han dañado en algo Guayaquil, ventajosamente el pueblo de Guayaquil se levantó, y qué casualidad, coincidiendo con la gesta de octubre, para reclamar paz. En Quito, tanto las Fuerzas Armadas cuanto la policía han impedido que causen más daños, pero qué horroroso acto. El prefecto de Azuay, que se hace llamar ahora Yacu Pérez, el prefecto de Azuay ingresa con sus hordas a la ciudad de Cuenca y destruye una ciudad patrimonial. Qué pena ese tipo de comportamiento que no corresponde a un ser humano, cualquiera, peor a una persona que representa a una comunidad. Entonces, yo rechazo absolutamente ese tipo de comportamiento. Así no se puede vivir en paz, así no se puede dialogar. Pero por supuesto, con las personas que estén dispuestas a brindar la paz a la comunidad, nosotros estaremos siempre prestos a tender la mano para el diálogo. Si un gobierno dice que va a dialogar y a negociar es porque está dispuesto a ceder en algo. ¿Usted está dispuesto a derogar esa medida? Porque al final los indígenas lo que quieren es que se derogue ese decreto de la eliminación al subsidio. ¿Hasta dónde está el gobierno dispuesto a ceder? Bueno, nosotros, a ver, con los principios, vuelvo a recalcar, no se claudica. Con los principios no se claudica. Si yo sé que un recurso del pueblo, que es de todos, que debería estar destinado al desarrollo, está entregado a los más ricos y peor todavía, en otro caso, a delincuentes, sobre esos elementos no se puede dialogar. Lo que sí se puede dialogar perfectamente bien es acerca del destino de los recursos, ¿verdad? Yo creo que los señores dirigentes indígenas deberían estar preocupados más bien en cómo canalizar esos recursos para lograr el ansiado progreso, la ansiada prosperidad, el ansiado desarrollo para el campo. ¿Eso ha faltado quizás comunicación, presidente, en que se sepa dónde van esos recursos? Se toma una decisión y quizás no se sabe dónde van los recursos. Pero no, todo lo contrario. Por eso inclusive yo propondría un fideicomiso con el fin de que fueran bien administrados esos recursos. Y cuando digo bien administrados es abandonar completamente el favorecer a los más favorecidos y entregarlo a las personas en mayor estado de defensión, nuestros hermanos indígenas. ¿Subestimaron el movimiento indígena, presidente? No, bajo ninguna circunstancia. Sabíamos perfectamente nosotros que una decisión de este tipo iba a originar reacciones. Lo que no nos imaginábamos jamás es que habría tanto odio por parte de los correístas
hacia el bienestar de los ecuatorianos. Ya hicieron tanto daño durante 10 años, yo pienso que ya basta, ya no va más. Con ellos no, con los criminales no, con los agresores no, con aquellos que han violentado la vida, la seguridad de las personas y los recursos que a la gente, la propiedad que la gente dignamente se ha ganado, pues con ellos no puede haber diálogo, porque no es el recurso que ellos buscan. Mire, no se asombre usted, y estamos teniendo ya las pruebas de que hay gente de las FARC inmersas, porque casualmente el sistema, el método, la metodología que utilizan es casi exactamente igual. Ninguna duda de que existen venezolanos enviados por Maduro porque están presentes allí en las tomas. Y ninguna duda de que están los inmensos recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano en la década anterior, estos sinvergüenzas que ahora se llaman correístas. Vamos a eso. Y dirigidos, por supuesto, por cara dura, por cara de tuco, que se encuentra este momento en Caracas recibiendo los beneficios de un gobierno despótico. Ya usted lo dijo, de las FARC. Hay fuentes de inteligencia que también han dicho que hay infiltrados del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, en células urbanas por la forma de la violencia y la forma de lo que se ha visto en las calles. ¿Usted sabe algo más de eso? Por eso yo he manifestado que estamos consiguiendo las pruebas. Puede ser, no lo hemos comprobado todavía, no me gustaría hacer una acusación. ¿De las FARC sí lo tienen comprobado? Tenemos algunas evidencias que pueden convertirse en pruebas. Otras pruebas, las de Maduro y las de Rafael Correa, sus ministros, ustedes nos están diciendo que hay manos correístas detrás de todo esto. Ellos estuvieron hace poco más de una semana. ¿Qué pruebas tienen reales? Que estuvieron ¿Y cuándo las va a conocer el pueblo? Que estuvieron allá y enseguida, tanto el sátrapa cuanto el otro sátrapa están enviando los mensajes permanentemente, dando direccionalidad a estos actos de violencia, a estos actos. ¿Tienen ustedes comunicaciones de eso? ¿Perdón? ¿Tienen ustedes que esas comunicaciones existen? Están los tweets, están los mecanismos de redes, que se los puede comprobar, por supuesto, la veracidad. No lo han negado, o sea que han aceptado que son verdad. ¿Han nombrado ustedes a líderes correístas que actualmente dirigen provincias, dirigen alcaldías? ¿Qué van a hacer con ellos? Porque los tienen identificados. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Han identificado? ¿Están judicializados? Nosotros nos gusta cumplir con la ley. Para eso estamos, para eso nos eligieron, para cumplir con la ley. Y la ley indica que hay que hacer primero la acusación en Fiscalía, y Fiscalía en ese momento, no sé si el término sea el término correspondiente, los expedientes y los procesos. Militares y policías se han sobrepasado, presidente. Hemos visto de todas maneras unas tomas fuertes. Estamos hablando de el uso indebido de la fuerza en estas protestas, pese a que hay un estado de excepción. De acuerdo a los protocolos que tienen Fuerzas Armadas y Policía, el uso de la fuerza progresiva, de acuerdo a la peligrosidad que represente tanto para su integridad cuanto para la integridad de los ciudadanos y la protección de los bienes, eso es algo que nuestras Fuerzas Armadas y Policía lo estudia, lo analiza, lo está adentrándose, imbuyéndose de ello permanentemente. Siempre pueden existir personas. No se olvide que nuestras Fuerzas Armadas y Policía suman más de un centenar de miles de personas, entiendo yo. Cualquier cosa puede ocurrir. Es por eso que no hay que provocarlo. Y por cierto, por parte de los indígenas también ha habido reacciones negativas, pero en principio recordemos que un mérito que tienen los hermanos indígenas es haber detectado a estas personas de las cuales he conversado yo, entre los cuales se encuentra un grupo delictivo ecuatoriano que se llama los Latin King. Los Latin King, es una pandilla los correístas agresivos, se ha detectado su presencia y los hermanos indígenas inmediatamente los han separado. Es por eso que el día de ayer hubo una manifestación pacífica hacia el centro de Quito. Hay un tema que se les estaba pagando, ¿no? A los Latin Kings. Sí, pero inmediatamente estos grupos violentos se desvincularon y usted los puede identificar porque no son indígenas. Porque no son indígenas. ¿Usted me iba a decir algo con respecto a los Latin Kings? Sí, el vicepresidente Otto Sonnenholzen nos dijo que estaban líderes correístas pagándoles a las pandillas, a los Latin Kings. ¿Tiene usted información también de eso? Hay declaraciones acerca de eso. No se olvide que Rafael Correa hizo un acuerdo con los Latin Kings, inclusive con una persona que ahora es asambleísta, un tal señor Aliaga, si mal no recuerdo el nombre, un tal señor que fue un Latin King, de la más alta jerarquía de los Latin King. Para llegar a esas altas jerarquías se necesita, de lo que yo tengo entendido, haber matado por lo menos a una persona y haber violado también a algunas personas, ¿no es cierto? A esas personas se les brindó todas las garantías que entiendo yo, bueno, el gobierno puede ser que tenga derecho a hacerlo, pero que no tienen derecho es a seguir haciéndolo.
Y a mí me parece muy mal que una persona de esa calidad moral y ética esté elaborando, esté proponiendo, esté tramitando leyes de la República. Presidente, ¿qué ha pasado con los periodistas? La Sociedad Interamericana de Prensa ayer emitió un comunicado pidiéndole al gobierno ecuatoriano protección a los periodistas, a los medios de comunicación. Hay más de 50 agresiones contra medios de comunicación y periodistas según Fundamedios y según la Sociedad Interamericana de Prensa. Será por parte de infiltrados. No de la policía, no hay una orden del gobierno. Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Nadie puede acusar a este gobierno de no haber rescatado la institucionalidad, la democracia, el respeto, la tolerancia. Saben perfectamente que hay completo respeto a la libertad de expresión. Y los periodistas lo saben. Pregunta a cualquier periodista. Si es que alguna vez ha sido vejado, humillado hubo periodistas o maltratado detenidos, presidente. por parte de... entiendo que alguna razón habrá, lo podemos investigar. Pero jamás en la vida me he referido en términos ni despóticos, ni agresivos, ni descalificadores, ni calificadores, peor, a ningún periodista y a ningún indígena. En cambio, el déspota del periodo anterior sí lo hacía. Llamó en más de una ocasión a los periodistas corruptos, a los empresarios corruptos, a los médicos corruptos, a los profesores corruptos, a los indígenas, a los ecologistas, los llamó corruptos, los llamó corruptos. Jamás en la vida esto han escuchado de mis labios. ¿Un intento de golpe de Estado lo llamaría usted? ¿Lo que ha pasado esta semana? Sí, es un proceso de desestabilización, porque sienten que se les cae el arbolito, como suelen decir al pavo real, como suelen decir ¿Y están preparados? México. ¿Podría volver a pasar? ¿Saben ustedes? ¿Tienen no información de que podría suceder nuevamente? Es la mecánica, es la tónica de todos los días. Y va a ser la tónica hasta el final del gobierno, pero por supuesto, el pueblo ecuatoriano ya lo manifestó ayer en sendas manifestaciones blancas por la paz, no lo va a permitir. Y no es cuestión de cuidar un puesto. Mire, Andrea, yo lo manifesté desde el primer momento. Yo jamás busqué este puesto, pero si estoy aquí, me corresponde cumplir con la tarea que es la de cuidar de los ecuatorianos y cuidar de que se cuide con la Constitución y la democracia. Yo puedo irme mañana y no me despeino. Puedo irme mañana y no me despeino, pero con principios no se claudica. Vuelvo a recalcar. Yo soy una persona de principios y con eso no es negociable. No es que se pone en el baratillo el principio. Todo lo contrario, pues hay que cumplirlo. Hay que cumplirlos y hacer cumplir, por supuesto. Usted habla mucho de la paz. ¿Pensó en renunciar por la paz del país en algún momento? Mire, como decía Bolívar en algún momento, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y haya la paz, encantado. No faltaba más. Por la paz, todo. ¿Pero pensó en renunciar en esta semana? No, bajo ninguna circunstancia, porque primero tengo que pacificar el país. ¿Pensó en que podría ser derrocado en algún momento? ¿Pensó que usted también iba a entrar a la lista de los presidentes derrocados en este país? ¿Tuvo temor? No. Yo hace 20 años, estimada Andrés, estaba muerto. Los médicos ya determinaron que estaba muerto. ¿No es cierto? A mí Dios me proporcionó 20 años más de vida y le estoy totalmente agradecido y le rezo y le agradezco todos los días. Le rezo y le agradezco todos los días. Pero miedo a la muerte no tengo. Porque sé perfectamente lo que significa la muerte. No es sino volver a casa. Volver nuevamente a la casa, a la posada del alma, al reposo del alma. Pero mientras esté vivo, a cumplir con la Constitución y más aún, el momento en que me ha correspondido dirigir un país, a hacer cumplir la Constitución, a cumplir la Constitución, a defender la democracia, a defender la libertad y a defender la paz. Finalizo con esto porque sé que se tiene que ir. Correa propone llamar a elecciones anticipadas y él dice que él si pudiera sería candidato. ¿Eso puede pasar en el Ecuador? ¿Rafael Correa podría ser candidato? ¿Qué pasaría si él llega al país? Andrea, a diferencia de lo que sucedía en el periodo pasado en el cual se ordenaba al Consejo Nacional Electoral, se ordenaba a Fiscalía, se ordenaba a Contraloría, se ordenaba a los jueces que tomen una decisión. Yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, volver a pasar por aquello. Todo lo contrario, serán las instancias correspondientes. Consejo Nacional Electoral, será la Corte Constitucional la que determine si es que puede o no puede participar el señor y por cierto, las instancias democráticas, si es que quieren o no que su presidente continúe. Pero en los casos de que él viniera, escuchaba esta mañana algunos analistas, él podría ser tomado preso por los casos que tiene abiertos el presidente Correa. Bueno, lo que pasa es que se robaron el país. Lo que pasa es que inundaron el país de obras llenas de corrupción y mal hechas. Entonces, bajo ninguna circunstancia va a creer que si es que hay una orden de captura, no se va a poder ejecutar. Presidente, yo le agradezco muchísimo por su tiempo para toda América Latina y para Colombia que nos escucha. Muy amable. Gracias. Gracias.
El presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno Garcés, en entrevista para el canal de las Américas NTN 24, ha dicho pues algunas cosas interesantes. Carlos ha mencionado también no solo la presencia de extranjeros dentro de las revueltas sociales que se dan en la capital de los ecuatorianos, en Guayaquil también. Ha señalado nuevamente al gobierno de Rafael Correa y también ha dicho pues que esto viene de parte del régimen de Venezuela. Decía que miembros de la FARC también estaban involucrados en todo lo que tenía que ver con estos disturbios que hay en Ecuador. Vamos a tener las declaraciones del presidente, por supuesto, en nuestros siguientes espacios informativos, la entrevista completa en el programa Zoom a la Noticia. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos enseguida con más temas internacionales. Una inusual y violenta manera de reclamar por las promesas incumplidas. La van a ver. Los ciudadanos de Las Margaritas, en el estado de Chiapas, en México, retuvieron al alcalde Jorge Luis Escandón. Lo golpearon, lo ataron de manos y lo arrastraron varios metros colgado de una camioneta para exigirle que cumpla los compromisos que hizo cuando fue elegido. La gresca fue protagonizada por un grupo de 30 indígenas que, según la Fiscalía, pedían recursos públicos y dinero en efectivo bajo la nueva política de ayuda social que contempla entregar los recursos directamente a los beneficiados, una política instaurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos hechos dejaron 12 personas heridas y 11 detenidas. Y quisieron llevarme. Bueno, me empezaron a forcejear, a llevar, me ataron de un pie y me sacaron arrastrando de mi oficina hasta la parte casi de la calle donde me amarraron. Y allí querían subirme a una camioneta. Lo dieron alrededor de 50, 60 gentes con 3 camionetas y con palos ya preparados para llevarse a algunos funcionarios para acceder al chantaje y a lo que siempre han querido ellos, que se les dé dinero. Damos cuenta ahora de una cinematográfica persecución policial en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Los agentes perseguían a 2 motociclistas cuyo comportamiento era sospechoso. Los 2 hombres lanzaron un artefacto explosivo para impedir que los policías los persiguieran. Sin embargo, no lograron su cometido y fueron detenidos. Las autoridades han informado que los hombres portaban un arma de fuego. Paro nacional de profesores en Venezuela. Los docentes de escuelas y universidades del país exigen al régimen de Nicolás Maduro un aumento salarial. Aseguran que debe ser declarada la emergencia en el sector educativo. Noticia en desarrollo con nuestro periodista en Caracas, Luis Laya. Una buena tarde a Luis. Hola, muy buenas tardes. Vivir dignamente es lo que quieren los maestros venezolanos. Señalan que lo que ganan hoy no les alcanza para absolutamente nada. En el mejor de los casos ganan 90.000 bolívares mensuales y esto indican no les sirve ni siquiera para comprar comida ni pagar pasajes. Señalan que ellos han exigido en repetidas oportunidades al Ministerio de Educación que dé una solución a este problema. Sin embargo, son ignorados. Porque sí es verdad que el derecho de los estudiantes al derecho a la educación es un derecho humano, no es menos cierto que el derecho a la alimentación y el derecho a la salud de los docentes también son derechos humanos. No nos queremos ir del país, queremos quedarnos en nuestro país, pero queremos que se nos valore como lo que somos, porque nosotros trabajamos para ser profesionales de la educación. Entonces queremos dar lo mejor de nosotros y todavía con el sueldo que tenemos vamos y trabajamos, te repito, por ética, pero con la ética no comemos y no vivimos. Muchos de ellos han tenido que dedicarse a otras ocupaciones, ser peluqueras, buhoneros e incluso hacer manualidades. Ellos han señalado que esto lo hacen para sobrevivir, pues nunca pensaron que ser educadores no les pagaría lo suficiente para poder hacerlo. Han señalado que siendo una de las principales ocupaciones en un país, está muy desmejorada. Y me he dedicado a lo que tú no te puedas imaginar. ¿Cómo qué? Bueno, soy manualista, me gusta, trabajo peluquería, depilo. He aprendido otros oficios que tal vez en esta época son más rentables que la misma educación. Claro que me lamento porque si estudiamos educación fue por algo. Porque nos gusta, porque nos apasiona, porque las actividades en los salones con los niños nos nutren como seres humanos. Y claro que da tristeza y mucha rabia estar en esta situación de reinventarnos y cada día buscar qué hacer. También rechazan que los jóvenes del Plan Chamba Juvenil estén hoy en las escuelas dando clases. Indican que no cualquiera puede enfrentarse a unos niños para educarlos y guiarlos por el camino del futuro.
Ese canalla de Aristóbulo Turi ha permitido que se destruya y ahora quiere prostituirla, metiendo a cualquiera a que le dé clase a nuestros niños y adolescentes. Han señalado que no ser escuchadas sus exigencias irán a un paro indefinido, saldrán a la calle y tomarán distintos sectores del país en reclamo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias por tu reporte, Luis. En Estados Unidos, expertos aseguran que darle subsidios para un seguro médico a inmigrantes indocumentados podría costarle casi 23.000 millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses. En la Unión Americana residen 4.9 millones de inmigrantes irregulares que calificarían para esos subsidios bajo la Ley de Seguro de Salud Asequible, una propuesta de la mayoría de los demócratas en la carrera por la Casa Blanca. Emiliana Molina, nuestra periodista en Washington, tiene el reporte. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues un nuevo informe del Centro para Estudios Migratorios, un centro de pensamiento conservador, dice que el 42% de familias de inmigrantes indocumentados tenían al menos a un familiar inscrito en Medicaid en el año 2016. Esto comparado con un 26% de familias completamente estadounidenses. Medicaid es el sistema de seguro de salud estadounidense a nivel federal y estatal que le ayuda con algunos subsidios a aquellas familias que tienen recursos limitados. Pero recordemos que en Estados Unidos actualmente hay 11 millones de personas indocumentadas y millones de estos, de hecho, no cuentan con un seguro médico. Sin embargo, expertos alegan que el costo para ayudarle con subsidios a estos inmigrantes irregulares, según lo proponen algunos candidatos demócratas, pues sería bastante alto para el bolsillo de los estadounidenses. Si las personas que entran de manera ilegal y están en este rango entran de esa forma y pierden entonces estos subsidios bajo el Obamacare, estimamos que si nosotros vemos los temas de la seguridad que tienen, nos damos cuenta de que pagan $45 por persona. Entonces, en una gran escala nos estamos dando cuenta de que todo este dinero puede llegar a sumar incluso 23 miles de millones de dólares. Ahora, hay no solamente políticos del Partido Demócrata, sino en realidad en general, que no están aprobando ni están de acuerdo con la situación actual, del actual régimen que tenemos, que puede cubrir a más personas. Ahora, es importante tener en cuenta que hay muchos quienes están cubiertos por la ley de los subsidios del Medicaid, y esto es libre de costos para todos ellos. Ahora, también es importante tener en cuenta lo que pasa si nosotros vamos a llevar y a ampliar esta medida a muchas otras personas que son quizás mucho más pobres, que no tienen los subsidios y que no están contempladas en el Obamacare. Bajo todos estos preceptos es importante toda esta legislación. Y bajo el Obamacare, que ya cuenta con algunos de estos beneficios que le ayuda a familias con recursos limitados, pues asumiendo que 4,9 millones de inmigrantes irregulares se inscriban a este tipo de subsidios que proponen algunos candidatos demócratas, esto le podría costar a los bolsillos de los estadounidenses casi 23.000 millones de dólares. Pero asumiendo que un número de inmigrantes menor se inscriba, que normalmente es lo que suele ocurrir, esto le podría llegar a costar casi 10,4 mil millones de dólares a los bolsillos de los estadounidenses. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por tus reportes de la capital estadounidense. Vamos a una pausa en esta emisión de Noticias enseguida cuando retornemos de este corte. El Premio Nobel de Literatura, un año después de la tormenta. Vamos a conocer en quiénes recayó el Premio del Nobel de Literatura. Enseguida. Segundo día de bombardeos liderados por Turquía contra las fuerzas kurdas en el norte de Siria. Ante la condena internacional, el presidente Recep Tayyip Erdogan no se deja intimidar. Por el contrario, el mandatario ha amenazado con enviar a Europa a los 3.6 millones de refugiados sirios que hacen vida en Turquía. Turquía intensifica su ofensiva militar contra combatientes kurdos en el noreste de Siria. Por segundo día consecutivo, varias ciudades ubicadas en la frontera han sido sitiadas. Las fuerzas militares de Ankara lanzan proyectiles de cohetes y morteros.
Los efectivos han avanzado entre las zonas de Tal Abyad y Ras Al Ain, controlando varias aldeas y pueblos. El lado sirio ha respondido en defensa a los ataques. Y mientras el caos crece, Tayyip Erdogan hace caso omiso a las críticas de su decisión y pone a temblar a Europa. Hey, Unión Europea, contrólense. Lo digo nuevo, si intentan etiquetar esta operación como una invasión, es muy simple. Abriremos las puertas y enviaremos a 3.6 millones de refugiados. Desde el comienzo de la operación, 109 terroristas han sido asesinados hasta ahora, al igual que todas las demás operaciones llevadas a cabo por Turquía. El objetivo de la Primavera de la Paz es contribuir a la integridad territorial y política de Siria. Erdogan destacó que los objetivos de las arremetidas son bases y depósitos de armas de los insurgentes y de las fuerzas democráticas sirias, a quienes califica de terroristas. Los kurdos han desempeñado un rol clave y han sido aliados de Estados Unidos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se sumó a la condena de la incursión militar de Turquía. Israel condena enérgicamente la invasión turca de las áreas kurdas en Siria y advierte contra la limpieza étnica de los kurdos por parte de Turquía y sus representantes. Israel está preparado para extender la asistencia humanitaria al galante pueblo kurdo. Entre tanto, las autoridades sirias han pedido a los ciudadanos que se refugien en sus casas y se aparten de la frontera. La polaca Olga Tokarczuk y el austriaco Peter Handke han ganado el Nobel de Literatura del 2018 y 2019 respectivamente. Recordemos, el año pasado la Academia Sueca postergó el anuncio tras las denuncias de abuso sexual presentadas por 18 mujeres contra el esposo de una integrante de la Academia. Este año el anuncio del Premio Nobel de Literatura fue doble. La escritora polaca Olga Tokarczuk se quedó con el galardón de 2018 y el novelista austríaco Peter Handke con el de 2019, anunció la Academia Sueca. Autora de una docena de libros, Tokarczuk, de 57 años, está considerada en Polonia como la escritora más talentosa de su generación. Su obra, traducida a más de 25 idiomas, va desde el cuento filosófico Los niños verdes hasta un relato policíaco con tintes ecologistas sobre los huesos de los muertos o la novela histórica Los libros de Jacob. Con su premio ahora suman 15 las mujeres laureadas con el Nobel de Literatura en 116 ediciones. El otro premiado, Peter Handke, de 76 años, es uno de los autores en lengua alemana más leídos e interpretados del mundo. Publicó su primera obra, Los avispones, en 1966, pero la fama le llegó en 1970 con El miedo del portero al penalti. Su prolífica obra incluye una cuarentena de novelas, ensayos y antologías, pero también guiones, como el de la famosa Las alas del deseo de Wim Wenders. De origen esloveno por parte de madre, el autor ha estado en el centro de varias polémicas, sobre todo por sus opiniones proserbias. Los dos premiados recibirán 9 millones de coronas, equivalentes a unos $900.000, una medalla de oro y un diploma, en una ceremonia el 10 de diciembre en Estocolmo. El año pasado, la Academia Sueca había postergado la adjudicación del Nobel de Literatura debido a un escándalo de agresión sexual. Vamos aquí a una pausa en NTN 24. Enseguida, el mundo deportivo, vamos a hablar de la gimnasta estadounidense Simone Biles y su nuevo récord. Ustedes, gracias por su sintonía con NTN 24, el canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, en la web ntn24.com. ¡Feliz tarde!